Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de viernes. El día de hoy, 8 de marzo 2024, nos encontramos reunidas las mujeres 5 reformas, mujeres liberales clásicas en distintos países del continente. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres 5 reformas que estarán presentes el día de hoy en este foro virtual en vivo que hemos organizado para que precisamente nos escuchen. Tenemos mucho que decir y queremos levantar nuestra voz por muchas mujeres el día de hoy, 8 de marzo, que podemos saber que hay movilización y movimientos colectivos en muchas ciudades principales de Latinoamérica. Está con nosotros desde Costa Rica, Esmeralda Calderón. Le doy la más cordial bienvenida, que hablando de una de las 5 reformas que pone el movimiento reformista, el movimiento liberal. Va a estar con nosotros también desde Guatemala Leslie Rivera de Valiente, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Ella va a estar hablando desde Guatemala de una de las 5 reformas. Para que todos los que estén entrando en este foro virtual sepan que el día de hoy van a poder saber cuáles son las 5 reformas que propone el movimiento liberal clásico desde el Foro Liberal de América Latina. También va a estar con nosotros Angie Camacho, también le doy la más cordial bienvenida en esta noche. Y está por entrar también a este foro liberal Miriam Ortiz desde Perú y Clotilde Alviso desde Paraguay. En cuanto vayan llegando, van a ir apareciendo aquí en este foro virtual. Le damos la más cordial bienvenida. Nos ven en este foro en vivo. Estamos transmitiendo en las redes sociales del Foro Liberal de América Latina. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Les damos la más cordial bienvenida y les pedimos que compartan esta transmisión. El día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y nosotras también tenemos mucho que decir el día de hoy, levantar nuestra voz por todas aquellas mujeres que queremos orden, justicia y libertad para nuestras familias y para nuestros países. Ya está con nosotros Miriam Ortiz, quien es una de las fundadoras del Movimiento 5 Reformas en Perú y quien es también una de las directoras del Foro Liberal de América Latina y de las fundadoras del movimiento del Partido Liberal Clásico, Movimiento 5 Reformas. Le doy la más cordial bienvenida a Miriam Ortiz, quien va a presentarnos una breve reseña del Foro Liberal de América Latina y del Movimiento 5 Reformas en América. Bienvenida, Miriam. Buenas noches. ¿Cómo estás, Aleida? Buenas noches a todos. Un placer estar acá presente. Sí, efectivamente. Ya empiezo, Aleida, Gracias. ¿tú Qué me gusto dirás? saludar. Un placer. ¿Me avisas si empiezo a Sí, hablar adelante. sobre el tema? Sí, perfecto, excelente. Entonces, vamos a comenzar a tratar sobre el tema del Foro Liberal de América Latina. Y muchos me preguntan, ¿qué es? O nos preguntan, ¿qué es el Foro Liberal de América Latina? Bueno, el foro es una institución internacional que no solamente se encarga de formar, sino también de capacitar a diferentes grupos políticos, ¿no? Partidos políticos en formación, que ahora están en formación, con la finalidad de poder tener presencia en los gobiernos, con la finalidad de poder devolver a los individuos y a toda América Latina el bienestar, la libertad y todo lo que durante muchos años nos han quitado los gobiernos de izquierda, ¿no? El Foro Liberal es el antítesis del Foro de Sao Paulo, ¿cierto? Ya sabemos que en el siglo XIX las izquierdas pues crecieron muchísimo. Entonces, por esa razón es que nosotros en el Foro Liberal estamos automáticamente, lo que queremos hacer es también que el capitalismo liberal pueda nuevamente entrar a tallar en nuestros gobiernos, en toda América Latina, para que podamos desarrollar nuestros países, ¿no? Entonces, por esa razón es que buscamos no solamente el desarrollo de nuestros países, ¿no? Sino que también lo que queremos es lograr, como les digo, devolver
la generación de riqueza que nos han robado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el foro? El foro fue fundado en el 2016. Desde el 2016 se han desarrollado 7 foros liberales y se han desarrollado en diferentes países. El primero fue en Chile, en Perú, en Guatemala, en Paraguay. Luego se dieron 3 foros virtuales, sí, 3 foros virtuales, que fue en el 2021, en el 2022 y en el de 2020 también. Y luego retornamos a los foros presenciales, que fue en México. Justo Aleida fue la que organizó en México. Extraordinaria organización, muy cálidos, muy cálida el trato de la gente mexicana. Muy agradecidos todos los que participamos. Y el último foro, que va a ser el 9º, si Dios lo permite, en Rosario, Argentina, ¿no? Así que ese es el siguiente foro, que va a ser el 6 de abril. Bueno, ¿cómo está conformado el foro? Por un presidente. El presidente es el señor José Luis Tapia Rocha, es peruano, y hay un gabinete ejecutivo. El gabinete ejecutivo está conformado por Alberto Mansuetti, quien es el ideólogo del Foro Liberal, por una peruana, que soy yo, por 3 representantes de Guatemala, que es Jorge Chapas, Héctor Muñoz, Neri Rosales, y por una mexicana, que es Ruth Aguilar. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, el directorio del foro, porque tiene un directorio, está conformado por organizaciones políticas nacionales, 1, 2, organizaciones asociadas, y por miembros individuales. Las organizaciones políticas nacionales, ¿ya?, son movimientos nacionales 5 reformistas, que lo que buscan es tener presencia, como les decía, en sus países para cambiar el avance ideológico de las izquierdas y poder devolver la libertad a nuestros individuos. Porque muchos dicen que las izquierdas han fracasado. No, señores, la izquierda no ha fracasado, el socialismo no ha fracasado. La izquierda ha hecho muy bien y está haciendo muy bien su trabajo. ¿Cuál es? La de empobrecer a las personas, ¿no? La de empobrecer, la de generar muchas veces que las familias se rompan porque tienen que salir de los países a buscar un mejor futuro a otros países como Estados Unidos, otros lugares, ¿no? Quizás en países europeos. Bueno, ¿cuáles son estos movimientos nacionales? Estos movimientos nacionales actuales son: primero, tenemos al Movimiento 5 Reformas del Perú, que ha sido fundado hace pocos meses, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, también el Partido Fusionista de Guatemala, tenemos el Partido de México llamado Liberemos México. Luego también tenemos otro de los partidos importantes, es el Movimiento Liberación de Colombia. Luego tenemos el Partido Fusionista de Bolivia, el Movimiento Antiprogresista de Colombia. Esos son los 6 partidos que hasta el momento, partidos y movimientos, ¿no? Porque en el caso peruano y en el caso de Colombia son movimientos, que están en proceso de formación. Ustedes saben que las vallas son muy altas, ¿no? Las regulaciones y las leyes malas, también en la política, son malas. Y las vallas para formalizar y poder entrar a candidatear formalmente es muy, muy difícil en el caso peruano, y sabemos que los problemas del Perú y en todos los países latinoamericanos prácticamente son los mismos, ¿no? Bueno, esos son, en todo caso, estas organizaciones, y para que crezcan necesitamos tu apoyo. Si tú eres alguien del Perú, por favor, contáctate con el Movimiento 5 Reformas. Si eres fusionista, si eres de Guatemala y quieres entrar a formar parte del foro, entra al gobierno, al Partido Fusionista de Guatemala. Si eres mexicano, busca a Aleida Paredes, a los representantes de Liberemos México. Entonces, busca al representante de cada uno de nuestros países, y si no hay, pero también, ojo, también hay algunos países en donde no tenemos representantes, pero sí podemos tener a 2
a miembros individuales, porque tenemos 2 miembros individuales muy queridos, muy amables, porque son muy queridos por el Foro Liberal. Tenemos a Esmeralda Calderón de Costa Rica, que también va a ser una de las ponentes, está justo ahí, ¿no? Y tenemos también en Uruguay a Pablo Paiva. Ellos dos son líderes activistas extraordinarios que forman parte del directorio como miembros individuales. Entonces, si tú eres de Costa Rica y quieres entrar al foro, busca a Esmeralda Calderón. Si eres de Uruguay, busca a Pablo Paiva, ¿no? Entonces, y en los países en donde no tenemos representantes, no te preocupes, entra al Foro Liberal y contáctanos a cualquiera de los líderes que formamos parte del foro y podemos, a través de un proceso de capacitación y si eres aceptado, podemos formar y puedes representarnos en tu país, ¿no? Eso fundamentalmente. Bueno, ¿qué más? ¿Me queda algo de tiempo, Aleida, o ya se terminó mi tiempo? ¿Hola? ¿Hola? Por esto de que estamos transmitiendo en vivo y en ocasiones tenemos un pequeño retraso y nos dejamos de escuchar a otras, pero ustedes saben que esta transmisión en vivo, mis compañeras, en caso de que alguna se deje de escuchar o pasme, podamos tomar el programa que ya tenemos preparado. Nuestra compañera Clotilde Alviso ha tenido inconvenientes para poder entrar, pero podemos continuar con Esmeralda Calderón desde Costa Rica para que nos hable de estas reformas, específicamente existe la reforma económica. Adelante, compañeras. Adelante esta transmisión. Mi país, pura vida. Estamos aquí para llevar a cabo esta transmisión en el Día Internacional de la Mujer, donde queremos incluir en nuestros países y fomentar lo que son las 5 reformas. En cuanto a la reforma económica, nosotros queremos fomentar la libertad económica, llevar a cabo una reforma en economía donde principalmente se lleve a cabo una desregularización jurídica. Esto por cuanto impide el desarrollo y el crecimiento económico de nuestros países. Queremos llevar a cabo, liberalizar los mercados para que haya más crecimiento económico, para que haya empleo, que haya oportunidades en el mercado en igualdad de condiciones. Queremos que también haya una privatización, un respeto a la libre empresa mediante una reforma económica que fomente el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Asimismo, mediante una reforma económica de libertad económica, queremos que nuestros países generen riqueza, que nuestros países sean un lugar, un paraíso donde podamos estar en armonía, tanto ambiental, tanto espiritual, como también en un mercado dinámico, en un mercado donde esté dinamitado esa economía, que queremos que los jóvenes y cada una de las personas que representan esa fuerza económica de nuestros países pueda llevar a cabo un aporte al desarrollo de cada país. En cuanto también a una reforma económica, queremos impulsar el retorno al patrón oro. Esto por cuanto queremos llevar a cabo el cierre de la banca central, que esto provoca, lo que ha hecho la banca central es hacer inflación en la mayoría
de los casos, de nuestras historias, la inflación en nuestros países ha venido a dañar la economía, el desarrollo, ese crecimiento de la riqueza para cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Por tanto, fomentamos el llevar el patrón oro a lo más alto para poder hacer ese cierre de ese dinero que ha hecho impreso el Banco Central y que ha provocado inflación, que ha dañado nuestra riqueza económica. Por ende, con nuestra reforma económica sabemos que podemos llevar a cabo esa libertad de crecimiento de riqueza para cada uno de los ciudadanos de nuestros países, que haya empleo, que haya oferta, que haya demanda, que haya una variedad de productos, de servicios, donde el pueblo pueda llegar y poder disfrutar de qué puede elegir con libertad económica en cada uno de nuestros países, y en el caso de Costa Rica, ser un país donde lleve a cabo esa riqueza para todas las naciones, ser de ejemplo a los demás países, en el cual podamos ver esa riqueza en nuestras manos y decir, es un logro poder trabajar dignamente y poder llevar esa dignidad a nuestros hogares, a nuestras familias, con ese sustento del alimento, de poder llevar a cabo también educación a favor de nuestros jóvenes, a favor de las familias. Por ende, la reforma económica que impulsa el proyecto de 5 reformas es para tener libertad económica. Muchas gracias. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sigo teniendo problemas para poder hablar y escucharas. Son fallas técnicas de un programa en vivo, pero continuamos con nuestro programa. Está en la reforma educativa Leslie Rivera y en la reforma de salud Angie Camacho. Adelante, compañeras. Muchas gracias, Aleida. Sí, sabemos que estos desperfectos técnicos siempre pasan, ¿no?, en los en vivo. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Leslie Rivera, como ya me presentaron. Yo pertenezco al Partido Fusionista de Guatemala, partido político en formación, y pertenecemos pues a la plataforma del Foro Liberal de América Latina. Y les voy a contar un poco sobre la educación. En realidad, yo puedo hablar de la educación desde Guatemala y como guatemalteca que soy, pero nosotros, los 5R, las mujeres 5R, tenemos clarísimo que nuestros países se parecen muchísimo en problemas, lamentablemente en leyes malas, y sé muy bien que lo que a continuación voy a contar, voy a hablar de la educación en mi país, pues va a hacer mucho clic, ¿verdad?, para muchas otras personas que nos estén escuchando en vivo, ya sea en diferido, de otros países, porque lamentablemente la educación estatizada pues es a nivel latinoamericano. Bueno, no solo latinoamericano, pero centrémonos en América Latina, ¿verdad? Entonces, recientemente han hecho una evaluación a 157,000 graduandos, donde muestra que solo 3 de cada 10 saben leer correctamente, ¿verdad?, en cuanto a coherencia y cohesión en la escritura. Y solamente 4 de cada 10 alcanza un nivel satisfactorio en matemáticas, ¿no? Esto es realmente muy triste, muy lamentable, porque este es el día a día, es el principio de año de escolar, cada año es peor, y es muy triste porque seguimos pensando que el gobierno debe darnos la educación cuando no debería de ser así, ¿verdad? Hoy la educación es estatal, por tanto es coercitiva, estructurada
uniforme y de contenido marxista. Y esto definitivamente hoy por hoy vemos los frutos de este adoctrinamiento o embrutecimiento que están teniendo nuestros hijos a cargo del gobierno, ¿verdad? Entonces, definitivamente las mujeres 5R decimos, la educación no debe estar en manos del Estado, debemos nosotros trabajar, debemos de luchar a través de un partido político, como lo es en este caso fusionista en Guatemala, para poder limitar al gobierno a sus únicas 3 funciones naturales de seguridad, justicia e infraestructura pública y nada más. Tanto la educación como la salud, la economía, los partidos políticos, todo lo demás debe de ser privado, ¿verdad? A abrir los mercados a la competencia, desregular y privatizar. Y de esta manera que los padres puedan escoger el colegio que mejor les convenga a sus hijos de una manera libre, en realidad privada, y no como es hoy, porque los colegios privados hoy pues son realmente pseudo privados, ¿verdad? No tienen libertad educativa. Lo que tienen es una camisa de fuerza llamada Ministerio de Educación, que les impone cómo deben de enseñar, qué es lo que deben de enseñar y a qué edad, ¿verdad? Entonces, realmente nuestros hijos terminan saliendo como analfabetos funcionales. Y eso pues es muy triste, ¿verdad? Vemos la decadencia de nuestra América Latina en todos los sentidos, porque lamentablemente tenemos décadas de este adoctrinamiento, de esta educación estatal, estatizada, y vemos cómo es como automático, ¿verdad? La gente piensa que deben seguir teniendo más dinero para la educación para que funcione, y en realidad es todo lo contrario. Hemos visto durante años cómo el presupuesto aumenta en educación y de calidad absolutamente nada. Y claro, esto es porque no es función del gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros proponemos privatizar la educación, dar vouchers o cupones a las familias que estén en pobreza y en extrema pobreza solo mientras lo sean, porque nosotros proponemos nuestras 5 reformas de shock, ¿verdad? No una y a los años tal vez otra, no. Por eso estamos formando un partido político concreto, un partido político de 4 dimensiones, en el caso de fusionista, y proponemos la reforma política, la reforma económica, la reforma y las 3 reformas sociales, que son la reforma educativa, la reforma de salud y de jubilaciones y pensiones. Estas 3 reformas aplicadas llevarían a una transición al capitalismo para todos, llevarían a una prosperidad al país en cuestión en donde se apliquen, y estas familias que hoy por hoy podrían pensar que no pueden tener los recursos para pagarse una educación realmente privada, pues con las 5 reformas aplicadas ya tendrían estos, pues el poder adquisitivo, ¿verdad? Porque van a poder tener su dinero en la bolsa y no van a ser expoliados a base de impuestos, de devaluación, de déficit, sino que van a poder disponer de su dinero en libertad, ¿verdad? Y van a poder disponer de dónde querer trabajar, de dónde quieren que sus hijos se eduquen, de cómo quieren que les enseñen a sus hijos, en fin. Realmente esto es una maravilla, lo de las 5 reformas, y pues aquí ya les presenté un poco de la reforma educativa. La reforma de salud es muy similar a la reforma educativa, pero es importante aclarar que las leyes están hechas para limitar al gobierno, no es para limitar al pueblo. Por lo tanto, ¿por qué decimos que los países están en un sistema socialista? Porque al contrario, en vez de limitar al gobierno, nos limitan a nosotros, nos obligan a nosotros a tomar un servicio de salud como el gobierno quiere. O es que usted cuando va al servicio de salud, usted puede escoger a su doctor, puede escoger a qué centro de salud puede ir. En un gobierno estatista no puede hacer eso.
Simplemente le asignan un centro de salud y a usted le toca ir a ese centro de salud y atenderse con el médico que le toque. En otras palabras, nos atenemos a lo que dicta el gobierno. En cambio, la política del liberal clásica lo que propone es que nosotros, el ciudadano, la gente común pueda tener esa libertad, pueda tener esa capacidad de decisión, ¿no? Y decimos 5 reformas porque nos toca hacer 5 reformas en lo político, en lo económico y en lo que es la educación, la salud y la jubilación. En cuanto a la salud, yo como usuaria quisiera escoger mi centro de salud, quisiera escoger qué médico me va a atender. Y además estamos en un tiempo donde hemos visto que nuestros sistemas de salud no funcionan. Acabamos de pasar una pandemia y creo que Latinoamérica la hemos pasado muy mal. El sistema de salud no funciona y definitivamente eso es un problema gravísimo, que a la larga definitivamente no es sostenible. Esto se va a caer y esto no nos está haciendo nada bien. Por lo tanto, usted agarra y normalmente paga un seguro social que le llamamos, que está dado por el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta de 5 reformas? Que ese seguro esté ahí, pero ese seguro me capacite a mí para yo poder elegir. Entonces, ¿qué estamos ocasionando? Que los centros de salud, los hospitales, las clínicas, realmente se esfuercen por darme una buena atención y como yo voy a ser bien atendida, pues voy a ir a ese centro. Entonces, no es que cuando hablamos de privatizar, no es que todo se va a pagar, no, sino es que utilicemos los recursos al revés. Yo me voy y me atiendo en el centro de salud que yo quiero. Ahora, y muchos dirán, pero esto no es posible, el gobierno siempre ha controlado y es mejor así. No es mejor así. No tenemos una buena atención en salud. Además, si se da cuenta, al menos en mi país, que es Bolivia, yo no veo dentro del área de medicina, de salud, que haya investigaciones como hay en otros países donde realmente se han abierto o tienen otro tipo de sistema. Exactamente voy a hablar del sistema de Singapur, que es el que el 60% del área de salud es privada. Por lo tanto, ¿qué ha hecho este país? Se ha abierto, ha puesto menos impuestos y ha dado mayores garantías a lo que otras empresas puedan hacer y ofrecer un mejor servicio. Y no solo eso, también hay investigación científica. No es solo un aparato del gobierno que se lo va comiendo todo nuestro dinero que vamos aportando para tener un seguro de salud, sino que es un dinero que se va gastando bien. Entonces, en las 5 reformas lo que proponemos es la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma de jubilaciones en el área social. Y en el sistema de salud lo único que necesitamos es tener una buena atención y que nosotros como pueblo seamos capaces de elegir a qué centro de salud poder ir. Dentro de los gobiernos que hoy en la mayoría de Latinoamérica nos están gobernando, pues no tenemos esa posibilidad de poder elegir. Y es necesario para eso derogar las leyes malas. No es que uno va a decir, entonces le propondremos al gobierno una nueva ley. No, es al revés. Al contrario, hay demasiadas leyes que entorpecen el funcionamiento de un sistema de salud que a nosotros nos dé un servicio real. Por lo tanto, para poder nosotros hacer estas reformas en beneficio del pueblo, lo que nosotros tenemos que hacer es derogar esas leyes malas que, al contrario, al gobierno le dan demasiada amplitud para que haga lo que le da la gana. En cambio, a nosotros nos toca conformarnos con lo que nos toca. Si nosotros como mujeres aprendemos que el orden es necesario, bueno, creo que en la vida personal de cada mujer se va a dar cuenta que si no estamos alineadas a lo que es nuestros procesos dentro de nuestro propio cuerpo, nos va muy mal. Y lo mismo pasa dentro de un gobierno. Si no estamos alineados a lo que sería el orden, la justicia y la libertad, pues nos va mal, como ahora estamos viendo en Latinoamérica. Nos va mal por no tener un orden, por no tener justicia, por no tener libertad, sino que sean unos pocos quienes estén a cargo de aquello que a nosotros nos compete. Desde el movimiento 5 Reformas, lo que nosotros pretendemos es que hayan cambios verdaderos y duraderos dentro de Latinoamérica. Y como bien lo decía mi colega Leslie, para eso es necesario partidos políticos. Y creo que la mujer puede ejercer un rol fundamental en esto, ya que nosotras somos capaces de formar y pienso que somos capaces de entender el orden
mejor que otra persona, porque como les decía, ¿no? Si nosotras como mujeres no estamos ordenadas a lo que naturaleza nos dice, pues tenemos muchas sorpresas y a veces muy desagradables. Vale la pena ser parte de este movimiento, aprender lo que es política es necesario. Aprendemos para ser ingenieros, aprendemos para ser enfermeros, aprendemos para muchas cosas, pero para gobernar una nación, para gobernar un país, ¿no vamos a aprender? Ese es el reto que el Movimiento 5 Reformas Mujeres quiere lanzar, que seamos nosotras las mujeres quienes vayamos aprendiendo, conociendo más para que podamos tomar decisiones que nos ayuden a ordenar, que nos ayuden a tener esa justicia y esa libertad que cada país de Latinoamérica está anhelando. Un gusto compartir con ustedes, colegas. Escuchar. ¿Sí me escuchan? Bueno, espero que me puedan confirmar que me ando, porque toca uno para hablar de la gran devolución. Hemos reformas que propone el movimiento 5 Reformas Liberal Clásico. Muchísimo la introducción a mí, Miriam Ortiz, Calderón, por hablar de esta reforma económica, Leslie Rivera desde Guatemala Activa, Angie Camacho de la reforma de salud. Nos falta jubilaciones y pensiones y la reforma política. En un momento más nos va a hablar Miriam Ortiz acerca de estas reformas. Nuestra compañera Clotilde Alviso tuvo inconvenientes para entrar a esta plataforma, lo está intentando desde Paraguay, pero no ha podido. Entonces le doy el uso de la palabra a nuestra compañera para hablarnos un poco de las dos reformas que nos faltan, que es la política y de jubilaciones y pensiones. Adelante. Perfecto, comenzamos entonces con la reforma de pensiones. Para comenzar, primero, por favor, déjenme hacer un pequeño diagnóstico del caso peruano, que es el país donde vivo, ¿no? Bueno, les comento que en el Perú solamente nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la ONP, que es un sistema administrado por el Estado. La ONP significa Oficina de Normalización Previsional. Y tenemos por el otro lado la AFP. La AFP es la administradora de fondo de pensiones y es administrado por el sector privado. La ONP es un fondo común que se llama fondo de reparto, mientras que la AFP es un fondo individual. ¿Ya? Entonces, en la ONP está conformado por el aporte que cada uno de los individuos realiza, y cuando estos aportes no son lo suficientes para poder pagar a todos los aportantes, entonces el Ministerio de Economía financia parte de este fondo faltante, el saldo, con impuestos. En cuanto a la AFP, está conformado, bueno, por los aportes que han hecho todos los aportantes en el sector privado, ¿no? En el caso peruano hay solamente 4 AFPs, ¿ya? Solo 4, o sea, es un oligopolio, ¿no? Es un oligopolio. Y solamente uno puede tratar de entrar o de escoger entre una de las 4. No hay mayor opción. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el fondo privado que vendría a ser la AFP. El fondo recaudado total en las AFPs, que es el fondo privado, asciende a 31.578 millones de dólares. Ojo, de dólares. Para los peruanos eso equivale a 120 mil millones de soles. Ok, entonces, ¿cuál es la magnitud de inversión? 31.578 millones de dólares. De este monto,
el 22.1% de los fondos se va destinado a financiar los gastos del gobierno, que es aproximadamente 6.900 millones. ¿Para qué sirve eso? Para financiar al gobierno de Perú. O sea, se financia con 6.900 millones del dinero de los aportantes de la AFP al gobierno peruano. Entonces, el total del dinero recaudado por las AFP, ¿en qué se invierte? El 22.1% en bonos de gobierno, que son los 6.900 millones, ¿no? O sea, a financiar al gobierno peruano. Y el 19.3% sirve para financiar a empresas privadas. Eso equivale más o menos 6.000 millones. O sea, este total de dinero recaudado por las AFP, el 60% sirve para fondos nacionales, ¿no? Es invertido en fondos nacionales y el 40% de este total recaudado de las AFPs sirven los invierte en fondos extranjeros, o en inversiones extranjeras, perdón. Ahora bien, la AFP no solamente financia al gobierno peruano, sino también financia a gobiernos del extranjero, del exterior. ¿Con cuánto? Aproximadamente con 2.579 millones de dólares. En pocas palabras, ¿qué podemos decir, señores? Lo que podemos decir es que las AFPs están diseñadas para financiar a los gobiernos, tanto nacionales como extranjeros. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer, bueno, en el caso peruano, nos han permitido realizar 6 retiros voluntarios de las AFPs, pero se oponen al 7º retiro de la AFP. Y la pregunta sería, ¿por qué el gobierno se opone? ¿Qué pasa? ¿Por qué no permite que la gente pueda gozar de su dinero? Total, es propiedad privada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, simplemente se opone porque los 5.900 millones de dólares, que es el 22.1% que le dio la AFP, ya se lo gastó. Ya se lo gastó. Entonces, lamentablemente, como ya se lo gastó, por esa razón es que no quiere devolver o no puede devolver y simplemente se opone. Dicen que el sistema de las AFPs se caería. Claro, se caería porque ya no tiene ese dinero. Ahora sí, déjenme explicarles en qué consiste nuestra propuesta, 5 reformistas, en el caso de la reforma de pensiones. Bueno, es un conjunto de medidas que al final lo que busca es lograr mayor rentabilidad para los jubilados. Y por esa razón, nosotros lo que queremos es pasar de un sistema a un mercado libre. O sea, pasar de un sistema que ha sido diseñado por la mente humana, impuesta a la fuerza, porque en el caso peruano solamente o puedes optar por la ONP, que es administrada por el Estado, o por la AFP, que es administrado por el sector privado. Y si quieres la AFP, solamente tienes la opción de escoger entre 4 AFPs. Queremos pasar de ese sistema impuesto a la fuerza a un mercado libre. A este mercado libre que es espontáneo, que es elegible, porque lo que buscamos es que los individuos tengan la libertad para elegir sus planes, sus pólizas de retiro y así establecer sus propios planes de fondos de pensiones. Entonces, cuando entre a gobernar un partido 5 reformista,
en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, lo que se va a hacer es, se cierra ese sistema. ¿Cuál sistema? Este sistema impuesto, en este caso, en el caso peruano, conformado por la ONP y por la AFP. Se cierra y paso seguido se pasa a devolver estos aportes a cada uno de los aportantes, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, se cumple con darle las pensiones a todos los que aportaron hasta esa fecha, porque hay que cumplir lo que se acordó, ¿no? Pero ya no se permite que nadie más entre a ese sistema establecido, impuesto, ¿no? Impuesto arbitrariamente. Y transicionalmente, solo se otorgaría una pensión a los adultos más pobres, mayores de 60, bueno, que en nuestro caso, que en el caso peruano, se llama pensión 65. Entonces, lo que haríamos es cerrar, cortar, parar esos dos sistemas en el caso peruano al entrar al gobierno y devolveríamos estos fondos aplicando un libre mercado. Eso es lo que nosotros haríamos en una reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque queremos devolver a los individuos de nuestro país y de los países latinoamericanos la posibilidad de elegir no solamente en qué institución aportar, ¿no? Sino la forma de aporte, y no solamente que puedan de repente optar por una AFP, sino también por bancos y por una reforma política, una reforma económica y todas las otras reformas, 4 que ya me han antecedido. Entonces, permitiría de esa manera que las personas puedan tener más ingresos. En este momento, la cantidad de ingresos es muy pequeña. Los ingresos de las personas es muy pequeña. Aplicando las 5 reformas, ¿no? De manera, las 4 al mismo tiempo, las 5 al mismo tiempo, va a permitir que los ingresos de las personas puedan aumentar. Y así se va a poder, de esa manera, demandar más, se van a demandar más bancos, más AFPs, más financieras, más sistemas de seguros y más organizaciones que nos permitan ofertar más formas para poder ahorrar para nuestro futuro, ¿no? Y poder tener un dinero o unos aportes con mucho más rentabilidad cuando así lo necesitemos, cuando ya nosotros nos tengamos que retirar del mundo laboral. Gracias. Tenemos acá con las personas que nos están saludando. Está aquí el profesor Alberto Mansuetti, dice felicitaciones a todas. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Está también acá Jorge David Chapas, nuestro secretario general en el Partido Político Fusionista. También Freddy Asensio, la acción política, la única solución. Nos dice, la verdad os hará libres, y así es, nosotros siempre decimos con la verdad por delante, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y nos están saludando desde sus países. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvarez Cubillo desde Costa Rica. También está desde Argentina Walter Eiguren Hernández, él es el presidente del Partido Moderado de Argentina, que por cierto ellos serán los que nos reciban a los del Foro Liberal de América Latina este 6 de abril en Rosario, Argentina, donde se celebrará este foro. Así que muchos saludos, Walter. Pues muchas gracias. Marcos Raúl Besada
Nos dice: excelente, muy destacable convicción de solucionar los graves problemas que afectan a las personas, con propuestas políticas de reforma totalmente diferentes a las aplicadas hasta ahora en los países. Y bueno, yo creo que desde, no sé si nos vamos, yo solo quiero comentar algo, y es algo que sucede en toda América Latina, que es la disforia política, ¿verdad? El problema real que permanece oculto, invisible, es el sistema estatista, socialista y mercantilista. Y lamentablemente, por la disforia política que vivimos en América Latina, pues muchas personas piensan que las salidas son las marchas, las revueltas, o el simplemente subir un TikTok, ¿verdad? Protestando. Y en realidad no. Aquí estamos las mujeres 5 reformas diciendo, dando la solución y diciendo que la solución para esto es cambiar el sistema político de nuestros países, derogar las leyes malas y así aplicar las 5 reformas y poder transitar a un capitalismo para todos, ¿verdad? Para que nuestros países sean esa luz para las naciones y que podamos tener una vida, una buena vida, ¿verdad? Una vida en abundancia, como dice la Biblia. Realmente los invitamos a que nos apoyen. En el caso de Guatemala estamos los fusionistas dando clases de política, infoeducación política. Así que búsquennos a los guatemaltecos y a cada uno de América Latina en los países diferentes. Vamos contigo, Aleida. Así es. Gracias. Pues gracias a todos por esos comentarios. Yo le mando un fuerte abrazo a Xochitl Vera, una maestra acá en Yac Morelos, que está ayudando. Voy a tener una intervención, espero que puedan escuchar, que no se corte mi señal de internet. He tenido inconvenientes esta noche con mi señal de internet y amigas, mujeres de reformas han estado cubriéndome. Les pido de favor, sigan la mesa en caso de que se pone mi señal. Mi intervención tiene que ver con el proyecto de la Gran Revolución. El día de hoy, 8 de marzo, miles de mujeres en México, en Costa Rica, Perú, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, toman las principales plazas de las ciudades y demuestran su coraje, su frustración. Tantas mujeres violentadas, asesinadas, secuestradas, por tanta impunidad, por tanta injusticia. Sin embargo, cuando toca el turno de ir a votar a las urnas, votan por los mismos de siempre, los politiqueros que promueven el desorden, el caos, la injusticia. Nosotras, como mujeres sin reformas, no pedimos revolución, no levantamos nuestro puño en alto para pedir la revolución. Una gran devolución. Por décadas, el Estado nos ha quedado de ver. Les quiero mencionar rápidamente qué es lo que pedimos en la gran revolución y qué es lo que queremos le devuelvan a las familias, hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas adultas mayores. Queremos más dinero en tu bolsillo para comprar más y mejor, más empleos, mejor pagados y más productivos. Queremos cero miseria y mucho menos pobreza, sin necesidad de recurrir a estos paliativistas que lo único que promueven es una mentalidad de subsidio y dependencia y adicción. Queremos seguridad para nuestra vida, nuestros hijos, nuestras familias y nuestras propiedades. Queremos más y mejores carreteras, puentes y obras de infraestructura básica, y que no tengan que estar los militares haciendo esas obras de infraestructura y descuidando la seguridad y la justicia, sino que sea la iniciativa de mejores empleos en el ámbito de infraestructura. Queremos corrupción, reduciendo el aparato estatal para que pueda ser castigado y prevenido todo acto de corrupción en un estado limitado que pueda ser auditable, no como ahora que es un estado gigante e inauditable. Queremos mayor respeto, mejores sueldos para los servidores, los encargados
de impartir justicia para nuestros policías, nuestros militares. Muchos de ellos tienen salarios pésimos, paupérrimos, y por eso es que se venden al narcotráfico, porque muchos de ellos dicen, mejor me ofrece de vigilia, de guía, de ayuda, porque en un día gano más que en un mes. Queremos mejor para nuestros servidores públicos, un trato digno para ellos. Queremos un justo y único logrado por todos los contribuyentes para las funciones propias del Estado, seguridad, justicia y obras de infraestructura básica. Un único impuesto y no más de 40, como es en el caso de México, donde padecemos la esclavitud fiscal, pobreza salarial. Queremos productos y servicios abundantes, de una calidad y a precios competitivos, que se abran los mercados, que se desregule la economía y que podamos tener mercados libres, sin relaciones abusivas, sin mercantilismo de amigotes. Queremos una excelente educación primera en institutos privados donde todos tengamos acceso a la mejor calidad educativa y no solo unos cuantos. Tenemos también en el proyecto de la gran devolución que se devuelvan las jubilaciones y pensiones a organismos privados y no que estén a cargo del gobierno. Queremos también en la gran devolución mucho más tiempo libres para dedicarlo a lo que tanto nos gusta y nos apasiona en nuestro tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, de ocio, de actividades con la familia, de arte, de deportes, de ayuda a los de filantropía. Ese es el proyecto de la gran devolución y solamente será posible si dejamos de votar por los mismos de siempre, los que están fomentando la calidad de subsidio y están con los votos de generaciones enteras, hipotecando el futuro de ellos y nietos por programas asistencialistas para perpetuar la pobreza, la miseria, la dependencia, las adicciones, en lugar de fomentar una cultura del esfuerzo del trabajo, donde todos podamos obtener el fruto de nuestro trabajo sin depender de un Estado benefactor que lo quiera resolver y que quiera quitarle funciones a la misma familia. Es el proyecto de la gran revolución y pueden conocer en los distintos partidos liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina el proyecto completo. Yo les estoy dando 10 puntos a grandes rasgos de lo que pide el proyecto de la gran revolución para que nosotros podamos tener lo que en algún momento fue nuestro y hemos ido perdiendo el paso del tiempo y de las décadas. Gracias a todos los que han estado conectándose. Yo comparto los micrófonos para dar nuestras conclusiones y cerrar este foro virtual a las hermosas 5 reformas que están el día de hoy y que representan mujeres, orden, justicia y libertad para nuestros hijos, nuestras parejas, esposos, nuestras familias y nuestros países. Adelante, Miriam. Sí, muchas gracias, Aleida. Efectivamente, y todo lo que Aleida muy interesantemente nos ha comentado, solamente lo podemos lograr a través de estas 5 reformas. Para eso necesitamos tu apoyo. Necesitamos que tú entres en contacto con cualquiera de los representantes del Foro Liberal y así te puedes inscribir y juntos podamos reescribir la historia en la que lamentablemente estamos inmersos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, efectivamente, Aleida comentó de mejorar los sueldos y estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y mejorar el nivel de vida. Las 5 reformas es la solución. Y nosotros, mujeres 5 reformistas, consideramos que el Día de la Mujer son todos los días. No estamos de acuerdo en celebrar el Día de la Mujer hoy día 8 de marzo. ¿Por qué? Porque tiene un origen socialista. Nosotras, las mujeres liberales, consideramos que al final somos femeninas, pero no somos feministas, porque nosotros no discriminamos. Queremos que todos los individuos puedan mejorar. Nosotros queremos que los mejores gobiernen, que los mejores representantes de nuestro país puedan entrar a gobernar. No nos interesa si son altos, bajos, gordos, chatos, del color del cabello, no nos interesa.
No nos interesa si son hombres o mujeres. Lo que queremos es que los mejores entren a gobernar, porque querer que sea hombre o mujer es discriminar. Y nosotros no discriminamos, señores. Por eso nosotros, las mujeres 5 reformistas, somos mujeres femeninas, no somos feministas. Gracias. Ciertamente, Bien dicho, Miriam, estimada Miriam, nosotras... totalmente de acuerdo. Las invito a todas las mujeres que están en vivo o en diferido, que si quieren tomar acción política por el bien de sus familias, el 6 de Rocío Argentina, y toda la información para poderte instalar en la página del Foro Liberal y en todas las redes sociales. También les invitamos a que si tú eres parte de un país del cual estamos representando esta noche en este foro virtual, en el caso de México, está el movimiento Liberemos México, Movimiento 5 Reformas, somos una asociación legalmente constituida con miras a ser el Partido Liberal Clásico. Puedes buscarnos en página web liberemos.mx, en todas las redes sociales. Necesitamos más manos y más mujeres luchan junto con sus familias y sus esposos por un mejor país con orden, justicia y libertad. Cada una de mis compañeras puede dar a conocer las redes de los partidos liberales clásicos que representan para que si más mujeres quieren tomen acción política. Adelante. Y con eso nos despedimos. Gracias de mi parte. Bueno, yo me quiero despedir aterrizando un poquito las 5 reformas. Escuchamos la reforma educativa, la reforma económica, de jubilaciones y pensiones. Creo que quiero aterrizar un poquito la reforma política, que lo que se busca es privatizar a los partidos políticos, que no sean de turno, que no sean subvencionados, subsidiados por el gobierno, sino que cada uno de los simpatizantes de cada partido pues sostenga, ¿verdad? Sus afiliados sostengan a sus partidos y que no sean elegidos por los gobernantes de turno o los legisladores de turno, ¿verdad? Sino que realmente lleguen los partidos políticos que la gente decide mantener y decide apoyar, ¿verdad? De todas las maneras posibles en su área privada, ¿verdad? La reforma política, muy importante, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, las 5 reformas van unidas, van de shock y se aplican de junto. Y bueno, para cerrar en este día tan hermoso, ciertamente las mujeres 5R desde el Foro Liberal de América Latina y pues específicamente desde el Partido Político Fusionista, creemos en la igualdad ante la ley, tanto de hombres como mujeres. Creemos en que las mujeres somos especiales, igualmente que los hombres, y habemos muchas mujeres muy capaces para hacer muchas cosas, siempre y cuando nos preparemos, ¿verdad? Nos disciplinemos y estudiemos, aprendamos. Como decía Angie Camacho, estudia medicina el que quiere ser doctor, pues bueno, también debe estudiar política el que quiere ser político, ¿verdad? Así que desde esta plataforma, pues invitamos a todas aquellas mujeres que quieran saber de política, aprender de política y ser una liberal clásica fusionista, pues bienvenidos. En Guatemala nuestras redes sociales son fusionista, solo en X estamos como familia y nuestra página es fusionista.gt, ahí nos pueden encontrar y pueden acceder a nuestros cursos y para tener esa base política, para poder ser esas excelentes políticas, mujeres que hoy por hoy necesita el país y hombres también, por supuesto. Gracias, feliz noche. Muy buenas noches. En cuanto a costarricense que soy,
Desde aquí, desde mi país, Costa Rica, saludo a todas las naciones a donde nos estén viendo, México, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, al lado de Europa, a todas las naciones, China, África, a todas. 5 Reformas es un proyecto que es para todos los países, para todas las personas que representan cada uno de sus países. Saludos a mis compatriotas que nos han estado escuchando, a Sandrita Álvarez, a Yadira Romero, al profesor Mansueti en México, a don Walter en Argentina, donde va a ser el 9º Foro Liberal en el mes de abril. Están todos invitados para que nos acompañen a llevar las 5 reformas a nuestros países. Aquí en Costa Rica está el movimiento Liber Clásico, el cual insto a que nos acompañen a ser parte de este movimiento. Y también queremos llevar a cabo este proyecto en mi país, Costa Rica, desde el ámbito de la política, rescatando las 5 reformas. Libertad económica, fomentamos la libertad económica. Sin orden no hay justicia. Sin justicia no hay libertad económica. Y esta frase nos las compartió una de las grandes mujeres a nivel mundial en su época, la que fue gran ícono en la política, doña Margaret Thatcher. Es una gran mujer que nos dejó un legado para poder llevar a cabo que nuestros países fueran países libres, países llenos de crecimiento económico, de orden, de justicia. Dice una frase de doña Margaret Thatcher: puede ser el gallo el que canta, pero es la gallina la que pone los huevos. Motivo a que nos acompañen a formar parte de las 5 reformas en todos los países de América Latina, Bolivia, Perú, Chile, a todos, somos parte de una gran devolución para nuestros países. Y cierro con el tema económico. Fomentemos el ahorro a través de la libertad económica. Fomentemos la privatización del subsuelo, el respeto a la libertad de propiedad privada. Así que a todos los que nos ponen atención en este medio y en otros canales, les insto a formar parte de este gran proyecto. Y muchas gracias por su atención. Gracias a todas. Ha sido un gusto compartir prácticamente con toda Latinoamérica, y aquellas mujeres que siempre han dicho, no, política no, además el diablo está ahí, o como que no es lo mío. Si nosotras no empezamos hoy, ¿cuándo vamos a empezar? Búscanos en las redes sociales, estamos como Foro Liberal de América Latina. Si no sabes cuál es el movimiento en tu país, o quizás nunca te has enterado qué movimiento es, pues a través de las redes nos vas a poder contactar, y contactar especialmente a las células que se van formando en diferentes países. Especialmente hago un llamado especial a aquellas mujeres cristianas, a aquellas mujeres católicas, a aquellas mujeres que dicen que están por la familia, que están por la vida, a que sean capaces de mirar todo el cuadro, todo el panorama, no solo quedarse con las marchas, que por la vida, que por la libertad, que para que mejores sueldos. Así no va a funcionar. No funciona. Pregunten a su mamá, pregunten a sus abuelas. Seguimos con los mismos problemas década tras década, siglo tras siglo, y algo no está cambiando. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer cosas diferentes. Hoy hagámonos el propósito de ser diferentes y realmente hacer algo diferente por las 5 reformas. Mujeres, 5 reformistas del Foro Liberal. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Gracias, Gabriel, por tu apoyo en los controles técnicos. Mujeres, 5 reformas por vida y libertades fundamentales. Un abrazo para todas, amigas.